Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Y entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también a los que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Señor, eso es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. En semanas pasadas, el tema que habíamos estado siguiendo era precisamente la identidad cristiana en comparación o en referencia opuesta al mundo. La importancia, la necesidad de presentarnos como cristianos, de resistirnos como creyentes a las acechanzas del maligno a través del mundo y particularmente tener, ¿cómo podríamos decir? Nos acordamos de la puerta, esa que le llaman la puerta de la humildad en Belén, en la actual Palestina, y cómo es necesario, ¿verdad?, esta humildad de nosotros como creyentes para entrar, como dice Jesús, por esta puerta estrecha. Y cuando hablábamos de esto, muchas veces es fácil tomar esta identidad cristiana, precisamente pues porque las aflicciones del mundo nos ayudan a que éstas resurjan y a que éstas tomen forma en nuestro carácter, por ejemplo, también en nuestra preparación cristiana. Es fácil entonces tomar el corazón cristiano cuando el mundo nos obliga a hacerlo. Y digo fácil entendiéndolo en el concepto, en el contexto del que estamos hablando, ¿verdad? Capacitados por la palabra, habiendo sido formados en el conocimiento del Señor. Sin embargo, lo que a veces no es tan sencillo, porque esto no se da en contextos estériles, es venir al Señor con ese corazón que debería distinguirnos también del mundo, pero en el que quizás el mundo no nos obliga a llevar. Un corazón cristiano, nuevamente, contrario al mundo, contrario a la naturaleza humana pecadora, y de acuerdo precisamente y funcional a propósito de la misericordia y la gracia de Dios. Digo entonces, es fácil hacerlo cuando las situaciones son difíciles, cuando el contexto nos obliga a ello, pero no es tan difícil cuando estamos en paz, cuando estamos tranquilos, cuando incluso nosotros podemos verlo de manera humana, estamos en control de la situación. Ahí sí no es tan fácil eh, tomar la cruz del Señor y seguirlo, pues porque no hay razón de hacerlo, por lo menos no en el contexto apremiante.
Y no obstante, el Señor, de una forma que hemos estado estudiando también, y de hecho justamente empezamos a estudiar aquello el miércoles pasado en el estudio de Hebreos, nos llama de una forma especial, y en este versículo, en este capítulo en particular de San Lucas, en el capítulo 14, a romper con ese sabbat, con ese reposo del que muchas veces nosotros como cristianos nos acostumbramos de más. Y ya hemos hablado de las diferentes aristas y los diferentes enfoques que tiene el sabbat, del que estamos entendiendo aquí, pero hoy precisamente estamos hablando de esa comodidad a la que el Señor nos lleva precisamente cuando el mundo no nos ataca, cuando el mundo no nos flagela. Ese sabbat, esa paz, esa tranquilidad en la cual pues naturalmente hay veces en que nosotros nos sentimos el protagonista de la historia. No sé si ustedes están muy al pendiente de las redes sociales, pero yo por mi trabajo tengo que estarlo a fuerzas. Y una de las imágenes que traen muy seguido en esta semana, y ya lleva rato, pero en esta semana como que está resurgiendo, es grabar a personas que se sienten el personaje principal. Y así los graban, generalmente son muchachos que se sienten o muy guapos o muy el centro de atención, o incluso parodias de que el punto es generar incomodidad de nosotros que lo vemos, imitando a personas que creen que verdaderamente son el personaje principal de una película y hasta se sienten así como si tuvieran cámaras a su alrededor y entonces hay que aparentar para quedar bien en este personaje, ¿no? Y hay veces en que nosotros como cristianos estamos como tal, precisamente pues porque nosotros sabemos que el Señor ha hecho tantas cosas solo por nosotros. Y de que verdaderamente, hermanos, una de las promesas hermosas de la Escritura es que nosotros somos el personaje principal del proyecto del Señor. ¿Cuál es el asunto, hermanos? Que todos somos el personaje principal. El Señor ha hecho tantas cosas por nosotros y de verdad nos tiene a nosotros en primer lugar. Ahora, solo nuestro Dios omnipresente y omnipotente puede tener infinidad de protagonistas, porque Él puede estar en todas las historias. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no. Y el problema de que nosotros nos demos cuenta a veces como cristianos de que somos los protagonistas de la historia que el Señor está haciendo en nosotros, es que no nos damos cuenta que hay otros que también lo son así. Y empezamos una carrera de jerarquías humanas, empezamos una carrera de preeminencias humanas y empezamos una carrera de arrogancias humanas. Y esto es bien interesante, hermanos, porque el Señor no da primeros lugares. El Señor dice que, de hecho estábamos hablando de eso ahora que estudiamos el credo, ¿verdad? El Señor Jesús es el que tiene preeminencia en todo. Y no obstante, digo, en el privilegio de ser hijos de Dios, de ser protagonistas de la historia que Él obra en nuestra vida, pues nos acostumbramos, como veíamos en esta parábola que el Señor refiere a partir del versículo 7, nos acostumbramos a sentarnos primero a la mesa. Y hermanos, la sección que vemos en esta mañana, fíjense, Jesús sana a una persona enferma, Jesús nos da buenas lecciones de etiqueta social, a partir del versículo 7, y después nos habla, por ejemplo, de un aspecto importante de la vida cristiana que es la caridad, que es el ser dadivoso. Si uno se pone a pensar, ¿qué tiene que ver todo esto entre sí y con lo que hemos estado viendo de hacer frente al mundo con un corazón cristiano? Y es que, hermanos, un aspecto que no debemos dejar de lado, un aspecto que debemos considerar en nuestra vida, es que por encima de que si somos o no protagonistas, de que si somos o no atacados por el mundo, de que si estamos o no en tranquilidad, en un reposo que el Señor nos ha dado, por encima de todo eso, lo que distingue a nuestra vida, con o sin mundo, con o sin preferencia, con o sin cualquier otro factor, es que somos hijos de Dios, rescatados con precio de sangre y salvos por un corazón misericordioso derramado en nosotros a través de su gracia. Y hermanos, este es el factor que une todos los detalles que estamos viendo aquí.
Hermanos, ya hemos hablado de las discusiones farisaicas que el Señor tenía la capacidad evidentemente de aventarse. Vean, aquí vemos otra vez esas dos escuelas que ya habíamos conocido antes, dos escuelas farisaicas. Una es el día de reposo por encima de todo y otra es amarás a tu prójimo como a ti mismo por encima de todo. No es que estuvieran peleadas entre sí, pero sí eran escuelas que hacían énfasis distinto en una y otra. Y lo interesante es que le echan tierra a Jesús para ver a cuál de las dos contradice, ¿no? Como si el Señor, autor de ambos mandamientos, no supiera qué responderles. Y vean, no obstante, hermanos, no porque Jesús tome partido en estas discusiones tontas, vean cómo Jesús nos muestra su escuela farisaica. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque tanto en este versículo como cuando hemos visto que el Señor deja que los discípulos recojan espigas en el día de reposo, ¿qué pone primero el Señor? Pues el propósito de la ley, no la ley en sí misma. Y hermanos, ese siempre ha sido el problema de los fariseos respecto a cómo el Señor los presenta en la Escritura. El problema, hermanos, de los fariseos no es necesariamente su injusticia personal o su inmoralidad como tal, sino precisamente poner la ley por encima de el propósito de la ley, que es la salvación de las personas, guiarnos al Evangelio específicamente, ¿no? De hecho, el versículo 5 es una pregunta, ahí el Señor está resumiendo el pleito que hacían, bueno, no pleito, la discusión en la que se enfrascaban ambas escuelas farisaicas. De manera que, como hemos visto anteriormente, ¿cuál es el punto del Señor a la hora de abordar la ley? Pues el propósito de ella, que es la salvación. ¿De qué manera? Pues llevándonos al Evangelio, en donde hay salvación y vida eterna. Y qué interesante, hermanos, es que el Señor nos enseña a nosotros, como ahora, modernos intérpretes de la ley, a así entender la voluntad del Señor para nosotros. Hermanos, no sirve de nada una iglesia establecida en tradiciones, en verdad doctrinal, en pureza tradicional, si el fin de la iglesia, que es la salvación de las personas, no se da. Y ahora, hermanos, esto lo podemos, porque parece como que no tiene nada que ver lo de las fiestas de bodas, ¿no? Se parece que es simple etiqueta que hasta el Señor nos ayuda en eso. Y no, hermanos, fíjense qué interesante es toda la enseñanza cuando ustedes leen esa parábola que el Señor da, de que no vaya a ser que te vayan degradando en humillación de la primer fila, del primer silla que tomaste como niño privilegiado, te van bajando a lo bonito que es de sentarte hasta abajo, que te vayan subiendo. Ahora, ¿cuál creen que es el punto de esto, hermanos? Ayer yo veía a un muchacho que decía, luego los cristianos somos el típico luterano que toma mejor la última fila, la última silla, para que vean que soy el más humilde. Pues, ¿qué creen, hermanos? Tenemos la capacidad increíble de hacer de la última silla la primera silla, con una falsa modestia, una falsa humildad. Y hermanos, ese no es el punto. Fíjense, por ejemplo, asuntos culturales, allí se supone que el jefe de familia se sentaba a la cabeza y de ahí florece, ¿no? Bueno, en Europa, por ejemplo, la cabeza de la familia se sienta en medio de la mesa y de ahí florece alrededor. Vean como el punto no es donde se sienta uno, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de esto, hermanos? Fíjense, y esto se me hace bien interesante de esta parábola. Aprender a vivir, no porque el mundo nos ataque, no en referencia al mundo, no en referencia a los demás en este estrato social del que estamos hablando, sino aprender a vivir desde el corazón de la humildad del Señor. ¿Y saben cómo se vive eso? Cuando aprendemos a vivir en la gracia de Dios. Cuando de verdad, hermanos, nuestra doctrina luterana de vivir por gracia y no por obras, de verdad se traslada a cada aspecto de nuestra vida. Cuando, hermanos, la gracia salvadora del Señor está por encima del mandamiento. Cuando el Espíritu está por encima de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
¿Cómo es posible, hermanos? Les digo que si tenemos esa capacidad interesante y triste de hacer de la última silla la primer silla, ¿cómo hemos hecho nosotros de la ley del Señor, buena y justa y recta, una flagelación para las personas? Hermanos, todos mis alumnos que tienen problema con Dios, no tienen un problema con Dios, tienen un problema con la iglesia. Y la manera en la que la iglesia, hermanos, ha usado y ha abusado los mandamientos del Señor, que son justos y rectos y perfectos, pero para hacer daño. Misma historia de los fariseos, de lo que hablábamos al principio. De manera, hermanos, que las personas cuando ellos interactúan con la iglesia, interactúan con los cristianos, no se encuentran con un Señor que está dispuesto a sacar al burro de la zanja en el día de reposo, sino con un fariseo que quiere preservar el día de reposo y que se muera el burro. Y hermanos, el propósito de lo que hemos estado diciendo es qué interesante es que el Señor nos enseña a vivir de verdad por gracia. Dice el apóstol San Pablo, hermanos, en este misterio de lo que estamos diciendo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y aprender a vivir, hermanos, la gracia de Dios en y de la gracia de Dios es de verdad poner de lado las obras, entre las cuales, hermanos, la más importante, porque esa es la más grande de las obras, es ponernos a nosotros en primer lugar, que es lo que vemos en el corazón de nuestro pasaje del día de hoy. Hermanos, cuando nosotros procuramos obedecer la ley sin el propósito de la ley, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues simplemente exaltarnos a nosotros mismos. Ese era el problema de los fariseos, hermanos. Por preservar la ley realmente se estaban alabando a sí mismos y eran idólatras. Poner la santidad por encima del amor, así no es nuestro Dios, hermanos. Qué cosa tan difícil, hermanos, es aprender a vivir no por la ley, no por las obras, no por las apariencias, no por las preeminencias, sino en la simpleza de la gracia de Dios. Qué triste, hermanos, es ser cristianos fieles, devotos, pero no por amor al Señor, sino, por ejemplo, por tradición, por autoexaltación, por tradicionalidad. Hay muchos cristianos, hermanos, que, bueno, a veces que ni siquiera son cristianos, que van a la iglesia, que asisten a la iglesia nada más para que no lo revuelvan con el mundo. O nada más porque su postura política, por ejemplo, hermanos, se refleja más claramente en la iglesia tradicional. Y cuando esos casos tan extraños, hermanos, que les digo que cosas tan raras salen hoy en día, se dan, ¿qué es lo que los tiene en la iglesia? No es la gracia del Señor, no es esa libertad que da el Evangelio, sino su servicio al mundo, no queriendo ser igual a Él. Mucha gente, hermanos, hoy se está haciendo católica, y yo espero que sea honesto, pero hay mucha gente que se está haciendo católica nada más por como postura política respecto al progresismo cultural. Hermanos, esa es otra forma de vivir en la esclavitud de la ley a través de la esclavitud del mundo. ¿Por qué el mundo tiene que sostenerte y definir tu afiliación a la iglesia? De manera, hermanos, que esto que estamos diciendo, vean cómo el Señor lo encuadra en la última referencia que hace. Dijo también a los que había convidado en el versículo 12,
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, hermanos, parientes, vecinos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Por qué, hermanos? Pues no vaya a ser que lo hacemos por la recompensa, que nuevamente lo hacemos no por un propósito profundo de misericordia y de gracia, sino con un propósito de inversión. Es como esta discusión que ha habido recientemente, ¿no? En torno a que los niños son una inversión. Es que tienes que invertir en la educación de tus hijos. Invierte en tus hijos. No, un niño no es una inversión. Y si el niño después se hace loco y deja la casa y se olvida de los papás, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Con que el papá, por amor, le dé lo mejor a su hijo. De manera, hermanos, que vean qué hermosa es la conclusión de San Lucas 14, justamente también en el versículo 14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Qué hermoso, hermanos, es vivir alineados al propósito del mandamiento del Señor, alineados al propósito, al corazón de la vida cristiana, que es la gracia de Dios. Porque, hermanos, cuando vivimos no por recompensa, no por obras, no por premio, no por ley, sino por evangelio, por gracia y por misericordia, vivimos justamente aquello, hermanos, que nos llevará, no como premio, sino como resultado natural y hermoso, a esa recompensa en la resurrección de los justos. De manera, hermanos, que cuando nos inviten a comer, no nos sentemos ni al final ni al principio, ¿verdad? Sino sentémonos como hijos de Dios que viven por gracia y no por obras. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has dado tantas bendiciones en nuestra vida y porque sabemos, Señor, que tú quieres formar en nosotros un corazón honesto, un corazón diseñado según tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a vivir no por obras, ayúdanos, Padre, a vivir no por recompensas, no por posiciones, Señor, no por opiniones, sino por gracia y por libertad, Señor. Ayúdanos a vivir en el Evangelio, ayúdanos a ser verdaderamente libres, Señor, no buscando recompensas, sino solo la recompensa en la resurrección de los justos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.